Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas tardes para mí, buenas noches para usted. El día de hoy estamos haciendo la grabación con la plena luz del día, con el hermoso sol del Señor. Muy buenas noches para ustedes, que el Señor les bendiga, contentos a todos aquellos que están en este momento también conectados para recibir la enseñanza del día de hoy. Y que Dios pues en este día te dé palabra, te bendiga, te levante, te sane y rompa todo plan y toda maquinación del enemigo a través de su palabra, porque dice la Biblia que la verdad es la que nos hace libres. El día de hoy vamos a seguir con la parte 2 de ética cristiana, consejos éticos y morales, parte 2, ¿ya? Y vamos a estudiar seguimos en Efesios, y vamos a leer solamente Efesios 4, los versículos 26 y 27, ¿ya? Vayan abriendo sus Biblias, Efesios 4, versículos 26 y 27. Vamos a tratar de derribar algunos mitos y vamos a tratar, con el favor del Espíritu Santo, de que la verdad prevalezca en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Cristo resucitado, rogamos, Señor, que derrames ahora tu Espíritu Santo sobre nosotros.
sobre tu pueblo para entender, sobre mí también y sobre mí para hablar, para ministrar, para dar esta verdad celestial a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia reciba, que tu iglesia por tu palabra sea sanada, liberada, restaurada, bendecida, fortalecida, porque tu palabra son espíritu y son vida. Ahora pues, Dios, danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. En el nombre precioso de Jesús, por medio de tu palabra sean hechas, Señor, señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Efesios 4, 26 y 27, estamos en la parte 2 de Consejos Éticos y Morales o Ética Cristiana, parte 2. Dice así Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, vamos a comenzar explicando ante todo qué es la ira, para que la gente tenga claro lo que es la ira. Airaos viene, no te llenes de ira, no te dejes llevar por la ira. La ira se conoce, hay varios sinónimos de ira, por si acaso, para que lo sepas. Uno de ellos es la rabia. No solamente los perros tienen rabia, a veces los seres humanos nos montamos en rabia. La ira se conoce como rabia, enojo, cólera, ¿no? Tuve un colerón, ya eso es la ira. Furor, ¿no? Furor, por ejemplo, de alguna furia, furor. Indignación, estoy indignado, dice la gente. Irritación, ¿por qué estás tan irritado? Pues, irritación es ira, indignación es ira, furia, cólera, enojo. Hay un versículo, hay un sinónimo que encontré en el diccionario que significa cabreo. A veces cuando algunos en otros países dicen, estaba encabritado, dicen los españoles, ¿no? Estaba encabronado, encabritado, es decir, estaba lleno de ira. Yo no sabía lo que significaba, sinceramente, en el contexto de otras naciones, ¿no? Entonces, esa es la ira, rabia, cólera, enojo, furor. Ya, entonces, pero en sí misma, aparte de lo que son los sinónimos de lo que es ira, para que tengamos esta idea, la ira es un estado emocional y la verdad que también hormonal, hermano. O sea, es un estado del alma y un estado de las glándulas hormonales también. Pero es muy desagradable, o sea, a nadie le gusta estar airado, a nadie le gusta estar enojado, irritado, molesto, indignado, nadie, ¿no? Es un estado en el cual cuando nos enojamos, la frecuencia cardíaca, ¿no? Se pone pero a full y la presión arterial se eleva, ¿se han dado cuenta? No, se eleva porque eso se nos calienta la cabeza de la presión sanguínea. Y también, hermanos, se levantan las hormonas de la energía, que son la adrenalina, la famosa adrenalina, y hay otra que no lo sabía que se llama la noradrenalina, que es una forma de adrenalina. ¿No? La adrenalina fluye y de pronto uno tiene fuerza. Es por eso que cuando hay mucha adrenalina, hay personas que se montan en ira y por el exceso de adrenalina es que cometen locuras, hacen tonterías. Entonces es un estado hormonal, es un estado del alma, es un estado de la mente, es algo producido dentro de nosotros. Obviamente la ira o el enojo tiene muchas causas, puede tener muchas causas. Vamos a ver algunas de ellas nada más. Tiene que ver, por ejemplo, la ira con agravios hechos hacia nuestra persona, ¿no? Alguien nos agravia, nos falta el respeto, nos quita algo que es nuestro, nos defrauda o hace algo contra nosotros, nos enojamos. O agravios contra alguien que amamos, ¿no? Amamos a nuestras esposas, a los esposos, a los hijos, a la madre, a los padres, y se meten con ellos y nos enojamos. Nos enojamos porque nos agravian a la gente que amamos. Nos enojamos a veces porque estamos frustrados. Las cosas no salen bien, error, equivocación tras equivocación, muchos fracasos muchas veces. Entonces nos enojamos, tendemos a irarnos. Ahora, pero básicamente la ira, cuando es negativa, porque vamos a ver que hay iras buenas y hay iras malas. Cuando la ira es negativa, definitivamente podemos ver la ira del envidioso, ¿no? El envidioso se llena de ira, de rabia,
se encabrita porque tú tienes lo que él no tiene, lo que ella no tiene, ¿no? Te envidia, se llena de ira contra ti. Está la ira del engreído, que quiere que todos se lo den en la boquita y si no se lo da se enoja contigo y trata de herirte, ¿no? Trata de golpearte porque no le estás dando su ganita. Esto se da mucho en algunos hijos que son engreídos, esposos engreídos, esposas engreídas, gente engreída en realidad. Está la ira del bipolar, ya que es una enfermedad mental. La bipolaridad es una persona que en un instante está en el extremo de la gloria, quiere regalar todo, es el más bueno de todo el mundo, todo es amor, todo es felicidad, todo es sonrisa, pero a un nivel ya irracional, ¿verdad? Porque la bondad tiene que ser racional, no irracional. Pero también está la bipolaridad del otro lado, se llama bipolar, estás en el polo norte o en el sur, o te crees más bueno que Dios o te crees más malo que el diablo. Ya cuando te viene la parte negativa al bipolar, se llenan de ira, rompen todo, se encierran en su cuarto, se apagan la luz, insultan, maldicen, todo son groserías de su boca. Es una enfermedad triste y creo que muchas veces esta bipolaridad es causada por el mismo diablo. Está la ira del vengativo, no sé si se acuerdan de Esaú, cuando don Jacob le robó la primogenitura a su hermano por medio de las mentiras, aunque eso ya también era un designio divino porque Esaú había menospreciado su primogenitura. Entonces Esaú prometió vengarse de su hermano y dijo: cuando venga mi hermano y cuando ya mis padres no estén, yo voy a matar a mi hermano. Entonces es la ira del vengativo. Esaú había planeado matar a su hermano. Está la ira del soberbio, ¿no? Del que se cree más que los demás y cuando ve que alguien que está debajo de él supuestamente puede más que él o lo vence o le gana, se llenan de ira, no lo soportan. Eso se ve mucho a veces en algunos futbolistas, ¿no? No sé si habrán visto la ira de algunos futbolistas cuando, por ejemplo, están jugando con un equipo que consideran inferior y de pronto les hacen goles y se llenan de ira, ¿no? Es la ira del soberbio, del que tiene complejo de superioridad. Y así se dan cuenta, envidioso, engreído, bipolar, vengativo, soberbio. Está la ira del tacaño, ¿no? Cuando el tacaño ha planeado no dar algo y de pronto alguien por ahí, como el caso ¿se acuerdan de Nabal? Nabal significa necio. Tenía una esposa que era muy hermosa, muy guapa, se llamaba Abigail. Eso está en el libro de 1 Samuel. No lo vamos a leer, solo te voy a contar la historia. Resulta que David todavía andaba con sus 400 lugartenientes, ayudantes, todavía no era rey. Entonces David estaba en su momento de prueba, en su desierto, y él, como que él se buscaba cómo alimentar a su gente, y en un día manda pues un emisario a Nabal. Nabal era un empresario, agricultor, ganadero, muy rico, y le dice: mira que habla tu hijo David, tu siervo David, tengo acá gente, por favor, ayúdame. Le dice: con unos pancitos, con unas cositas, si tuvieras. Hemos cuidado a tus pastores, nosotros los cuidamos y nada les ha faltado. Siempre hemos visto que, ¿no? Porque en esa época pues habían asaltantes, atracadores, los amalecitas, los filisteos y un montón de gente delincuente que robaban, pues, ¿no? Y David le dice: mira, he cuidado a tus ovejitas, por favor envíame unos pancitos si tuvieres, que tengo gente conmigo. Entonces Nabal le dijo: ¿y quién eres tú? Le dice: ¿y quién eres tú, David, para que yo te tenga que dar mi pan, mis uvas y mis ovejas? No, le dice: sí, date media vuelta. Entonces David, cuando viene el emisario de David se pone, pero, ¿no? Se llena de ira David. Y David dijo: vamos, suban a sus caballos, a sus armas, vamos a eliminar a toditita la gente de Nabal. Entonces David estaba ya yendo con toda su gente para matar a todos. Se llenó de ira David, que es una ira, creo que sí no era muy santa esta ira. Y entonces sale Abigail, la esposa de Nabal, y se entera pues lo que había hecho Nabal y dice: no, denme uvas, denme pasas, denme panes, denme queso, denme ovejas, vamos. Se va directo a Abigail a buscarlo a David y lo encuentra en la mitad del camino. Y David le dice: ¿qué quieres? Le dice: no, disculpa, dice: señor, yo soy la esposa de Nabal,
Nabal significa necio, le dice, mi esposo hace honor a su nombre. Él no quiso compartir con mi señor, pero yo sé que usted va a ser el rey de Israel. Y comienza pues Abigail a hablarle sabiamente a David, ¿no? Y aplacó su ira. Y David le dice, mujer, vive Jehová, que si no hubieras venido ni un varón hubiera quedado vivo, dice, de los de Nabal, hubiera ido hecho una matanza. Me has impedido que derrame sangre, dijo David, estaba montado en ira, ¿no? Entonces Abigail le dio pues todo, David se dio media vuelta, entonces justo llega Abigail a la casa donde estaba Nabal, y dice que Nabal, el tacaño, está haciendo un banquete de reyes, o sea, Nabal comía, mataba ovejas, un millonario, pues. Y como estaba ebrio, dice que Abigail no le dijo nada ese día, sino que esperó al día siguiente. Como buena mujer que era una buena mujer, una sierva de Dios, al día siguiente le contó y le dijo, mira Nabal, tú no le quisiste dar a David, pero mira, David venía a matarte a ti, a todos tus hombres, yo fui con ovejas, uvas, pan, y fui y le llevé. Cuando la mujer, Abigail, le cuenta esto a Nabal, dice que Nabal se quedó como una piedra, dice. No sé qué será eso, no sé, quizás le dio tanto impacto, le dio un infarto, no se sabe qué cosa, pero miren, por tacaño, era un hombre multimillonario, que hacía banquete de rey todos los días. ¿Y qué le costaba, no? O sea, muchas de sus ovejas estaban vivas gracias a David. Y claro, o sea, él nunca había hecho ningún contrato con David, pero David estaba también desesperado, ¿no? Por algo de comida. Y dice que se quedó Nabal como una piedra, dice, tieso. Y dice que Jehová lo hirió y murió Nabal. Murió Nabal. Entonces es la ira del tacaño. Yo imagino que se quedó tieso de la ira, ¿no? Y le dio no sé cómo le dicen, un chucaque, no sé. ¿Cómo será eso? Y se murió. Y curiosamente Abigail llegó a ser una de las esposas de David. Como David la vio que era guapachosa, le mandó uno de sus emisarios después y le dijo a Abigail que quería tenerla como esposa. Y David pues era bien enamoradizo, era David. Entonces obviamente esto era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que un hombre podía tener mujeres, varias, con tal que cumpliera el deber conyugal. A algunos les gustaría que eso también funcione en el Nuevo Testamento, pero ya no. En el Nuevo Testamento dice que tenemos que ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya es una parejita, un hombre, una mujer y los hijitos. Eso es algo que nosotros predicamos y proclamamos y declaramos el orgullo de la familia, ¿no? Nos sentimos orgullosos de creer en la familia tal como Dios la formó, hombre, mujer e hijos, procreación. Entonces es la historia de Nabal, mire, qué tal ira que se murió, un hombre que se muere de la ira, ¿no? Hay gente que cuando le da un colerón, dicen, se le dio un colerón y se murió, ¿no? Parece que algo le revienta en el hígado. Yo honestamente no tengo mucha noción de eso, pero algo pasa con el hígado, que la bilis y no sé qué pasará y que la gente se muere, hermano, con los colerones. ¿Será el hígado? ¿Será el corazón? Es algo que para mí me tiene un poco intrigado. Voy a investigar un poco más sobre esas causas de muerte, ¿no? Pero por colerones la gente se muere, hermano. Imagínese usted, ¿no? Ahora, mire lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiero aclarar lo que significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si tú te airaste en la mañana o en la tarde, a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, o a las 7 de la noche, ya no debe haber ira. O sea, si tu ira se prolonga después de la puesta del sol, ya pecaste. La ira no debe prolongarse hasta la caída del sol, hasta la noche. O sea, tú puedes tener ira y decir, airaos, pero no pequéis. O sea, la ira no es pecado mientras no se ponga el sol. O sea, tú estás airado, enojado, ponte, no significa que has pecado, porque la ira no necesariamente es pecado. La ira no es pecado, por ejemplo, mientras no ofendas a otros en tu ira, ¿no? Mientras no ofendas de palabra, mientras no ofendas físicamente, levantes la mano a alguien, que es muy común, ¿verdad? Los muchachos, los jóvenes en la calle se llenan de ira y se agarran a trompadas, ¿no? Eso ya es pecado. La ira no es pecado mientras no alberguemos deseos de venganza. Y obviamente la ira, mientras no se ponga el sol,
puede no ser pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, eso quiere decir que tenemos que tratar de sosegarnos, tenemos que tratar de calmarnos cuando viene un arrebato de ira. ¿Ya? Entonces dice, hay iras buenas e iras malas. ¿Ya? O sea, ¿cómo es eso de que hay iras buenas? Sí, hay iras buenas. Vamos a ver ahora que hay iras muy buenas. Hay iras que agradan a Dios y hay iras que desagradan a Dios. Obviamente, por ejemplo, nos podemos airar por causas justas, ¿no? Que no sean egoístas. Esa es una ira buena, entre otras. Por ejemplo, las injusticias cometidas contra otras personas. Cuando tú te llenas de ira por injusticias cometidas contra otra persona, es una ira buena. Obviamente tú tienes que orar, tú tienes que clamar, porque el sol no se debe poner sobre tu enojo. Esto es clarísimo. Por ejemplo, ¿quién no está enojado y airado? ¿Quién no se aira cuando se acuerda de toda la corrupción que hay en nuestro país? Eso produce ira. Todo el robo, el latrocinio que hay en nuestra nación, que es la causa de que haya tanto pobre en el Perú, porque Perú y muchos países como Perú no deberían estar en la condición en la que estamos si nuestras autoridades, los políticos, los que nos gobiernan no fueran ladrones. Realmente habría mucho más oportunidades para tanta gente pobre, ¿no? Eso produce ira, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay algo que quizá en tono de broma, pero no, aquí lo vamos a decir en verdad. En tono de broma yo lo he utilizado y he dicho muchas veces, he hablado de la famosa ira santa, que hay hermanitos que dicen, no, se enojan, se molestan, gritan, hacen un desbarajuste, todo, y dicen, no, es la ira santa, y dice, es una ira santa, ¿no? Vamos a ver cuáles son las iras santas. ¿Qué es una ira santa? Si es que cabe el término, aunque no es bíblico, la ira santa, o una ira que agrada a Dios. ¿Usted sabe que ahí te dije antes, hay iras que agradan a Dios? Claro, hay iras que agradan a Dios. Éxodo 32:19, vamos a ver de la ira santa de Moisés. Así lo vamos a llamar, ¿ya? Y lo vamos a decir no como una especie de broma, sino vamos a ver que era una ira santa, que agradaba a Dios. Es una ira en la cual Dios se complace. ¿Qué dice Éxodo 32:19? Dice así, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, ¿a qué se debió la ira de Moisés? La ira de Moisés se debió a que el pueblo, en cosa de unos minutos o días, se había desenfrenado y comenzó a adorar un ídolo. Esa es una ira santa, ¿no? Cuando tú ves a una persona cometiendo idolatría, cuando ves que hay unos hermanitos que paran metidos un pie en el mundo, un pie en la iglesia, eso produce ira realmente. Ira de la gente que por más que Dios les ha bendecido, les ha ayudado, ha estado con ellos se apartan y hacen cosas pero vergonzosas. Eso produce ira. Y esta es una ira santa. Ardió la ira de Moisés. Imagínate que Moisés hubiera bajado y hubiera visto todo el desbande que había en el pueblo de Israel y no se hubiera enojado. Eso más bien estaría mal. Claro, a veces yo pienso en el hecho de que él arrojó las tablas de sus manos, o sea, de la ira, tiró las tablas y se quebraron, ¿no? Y las quebró al pie del monte. Eso sí creo que no, la Biblia no dice nada, Dios no le llamó la atención a Moisés sobre eso. Pero esas tablas habían sido hechas por el dedo de Dios. Entonces yo no sé hasta qué punto ya eso sí era censurable por Dios, pero lo cierto es que ardió la ira de Moisés a causa del pecado. Entonces si tú te enojas por el pecado de la gente, si el pecado de la gente te hace arder en ira, es una ira santa, porque es mejor que ardas en ira por el pecado de la gente y por tu propio pecado, por decirlo así, a que seamos complacientes y amigos del mundo, amigos del pecado. Eso no le agrada a Dios. Entonces, en el pueblo de Dios debería haber cierta indignación. Un verdadero cristiano debería tener cierta indignación a causa del pecado del mundo y el pecado de los hermanos de la iglesia. A mí, por ejemplo, el pecado de algunos hermanitos a veces me saca de quicio. O sea, a veces saca de quicio las cosas que hacen algunos hermanitos. Hay que soportarlo. Hay que mostrarles el camino, pero ya hay hermanitos que a veces hacen cosas que ya excede los límites y se pasan, como dice, ya de la raya establecida, ¿no? Entonces es una ira santa, enojarte por el pecado, por la apostasía,
de la gente, por la rebeldía de la gente, sí, o sea, es una ira santa que a Dios le agrada, porque tú estás compartiendo, estás llevando la ira de Dios. Ahora que estaba haciendo este mensaje, me he visto, hermano, cientos de versículos donde todo es ira de Dios, que la ira de Jehová, que la ira, que aplaca su ira, difiere tu ira, que no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. O sea, la ira de Dios era algo constante en el Antiguo Testamento. Por eso la ley produce ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. La ley desata la ira de Dios. Por eso nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. Nosotros estamos en el pacto de sangre con Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz y nos dio la vida eterna y estamos bajo pacto de sangre, no bajo la ley. Entonces, Cristo nos en ese sentido es como un escudo para nosotros de la ira de Dios, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Así que hay que agradecer a Cristo por su sacrificio, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. O sea, no estamos bajo la ira de Dios. Ahora, está la ira santa de Saúl. Saúl, cuando comenzó su carrera como rey, era correcto, tenía un corazón correcto, era humilde. Como Dios mismo le dijo, cuando tú comenzaste eras humilde, eras pequeño a tus propios ojos, le dijo Dios a Saúl. Sin embargo, Saúl se ensoberbeció, esa es otra historia. Pero cuando Saúl comienza su carrera, cuando recién es ungido como rey, mira lo que dice 1 Samuel 11:1, ¿ya? Recién Samuel lo había ungido como rey, pero Saúl ni cuenta se daba, él seguía en lo suyo, sus chacras, sus ovejas, sus carneros, sus camellos, sus caballos, sus embríos, él seguía en lo mismo. Entonces Dios decía, ahora, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago con Saúl? Ya lo ungí como rey y todo, pero no hay nada. Entonces mira lo que hace Dios. 1 Samuel 11:1. Después subió Naas amonita, ¿no? Un rey amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, que es una ciudad israelita. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Eso es lo de Jabes de Galaad. Entonces ahí Naas los insulta y le dice, no, con ustedes voy a arrastrarlos con espinos, los voy a matar. Entonces ellos le dicen, ya bueno, vamos a llamar a ver quién nos va a defender, dicen los judíos de Jabes de Galaad, ¿no? Entonces cuando mandan emisarios, y mira lo que es el versículo 6, 1 Samuel 11:6, al oír Saúl estas palabras, miren esto es importante, al oír Saúl estas palabras, o sea, el agravio que había hecho Naas amonita contra los judíos de Jabes de Galaad, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Es decir, acá el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira. ¿De dónde venía esta ira? Ahí lo dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. O sea, era una ira que había producido el Espíritu Santo, era una indignación. Saúl se indignó por el ultraje cometido contra sus hermanos israelitas. ¿Y quién es el que despertó esa ira? Que era una ira santa, fue el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no siempre la ira es mala. Él se indignó, se encendió en ira en gran manera. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, sus bueyecitos que él estaba llevando para cosechar, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Mire, esta ira produjo la unidad del pueblo de Israel. Y ellos casualmente derrotaron a Naas amonita. ¿Se dan cuenta? Entonces es una ira santa de ver que tus hermanos, tus congéneres de tu nación, tu religión judía están siendo ultrajados por un incircunciso, como decían los judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces es una ira santa. Es una ira santa ante la justicia, ante la opresión. Entonces, en ese sentido, es algo bueno que agrada a Dios, ¿se dan cuenta? Ahora, está también la ira santa de Eliú. ¿Quién es Eliú? Eliú es un joven que reprendió e hizo entrar a Job en sus cabales. Job tenía 3 amigos que le habían estado, como se dice, dando por todos lados, diciéndole que era un rufián, un pecador, un malvado, arrepiéntete, estás recibiendo el pago por tu maldad. Pero ellos no daban en el clavo, ellos no sabían cuál era el problema de Job. Ellos lo acusaban de todo a Job, de tacaño, de malvado, de abusador, de explotador, de mundano, de todo le dijeron al pobre Job, pero no daban en el clavo, no daban
¿cómo se dice? En el punto exacto que el problema de Job. Pero viene Eliú, dice Job 32:2. Ya vamos a ver la ira de Eliú, que es una ira santa también. Es la ira santa de Eliú. Job 32:2. Díganme si lo tienen. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Mira, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Por qué se encendió en ira Eliú? Porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, Job se creía más justo que Dios. Y ese era el problema de Job. El problema de Job no era que Job era malo, tacaño, ni explotador, ni abusivo, ni indiferente, ni apático, o que Job no oraba, o que Job no hacía. No, el problema de Job era la justicia propia. Y ninguno de sus amigos había dado, como se dice ahí, en la cabecita del clavo. Pero Eliú se encendió en ira. ¿Por qué? Porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y este es un tema medular, hermano. La justicia propia, hermanos, es un pecado terrible y tan difícil de detectar. Justicia propia. Dedíquese usted. ¿Qué es la justicia propia? Es creerte más justo que Dios. Justicia propia es legalismo, es creer que tú eres justo por tus propios méritos. Justicia propia es pensar de que tú puedes lograr algo con tus méritos, puedes convencer a Dios con tus méritos, o de que no eres malo, no le haces daño a nadie. Oh, Dios es injusto conmigo, si yo hago esto, voy a la iglesia, hago aquí, hago allá, entonces ¿por qué Dios hace esto? De justicia propia, ¿ya? Entonces aquí Eliú, hijo de Baraquel Busita, se encendió en ira. ¿Por qué? Porque Job estaba pecando contra Dios, porque decía Dios es injusto, Dios me ha quitado mi derecho. ¿Por qué eres cruel conmigo, Dios? ¿Por qué me maltratas así? No me destruyas, me estás destruyendo. Job estaba enojado con Dios, porque pensaba que Dios estaba siendo injusto con Job. Entonces, pero Dios había permitido esa, mire qué tremenda prueba tan grande, tan fuerte, solo para que Job se dé cuenta de que tenía un problema, era justicia propia. Anótelo, mírelo, y no se olvide usted nunca que Cristo es tu justicia. No te olvides nunca que Cristo es tu mérito, tu justicia, Él es tu luz, tu salvación. Cristo es tu justificación, Cristo es tu mérito, ¿ok? Su sangre, ahí en la sangre de Jesús está tu mérito, tu salvación y tu redención. Gloria a Dios. Entonces cuando una persona se cree más justa que Dios, y hay mucha gente que se cree más justa que Dios, es un pecado muy asolapado. Y como te digo, este pecado de justicia propia es uno de los más difíciles de detectar. Y finalmente vamos a ver otra ira santa. ¿De quién creen que vamos a hablar? La ira santa de Jesús. Pastor, Jesús, pastor, cuidado, ¿cómo va a decir usted que Jesús? Claro, la ira santa de Jesús. Miren lo que dice en Mateo 17:17. Mateo 17:17. ¿Cuántos lo tienen ya? Miren lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Resulta que Jesús había ido al monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, y abajo los otros discípulos que habían quedado habían tratado de echar fuera un demonio y no pudieron echar fuera el demonio. Entonces vino el papá, le dijo: Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos y no lo han podido sacar, tiene un demonio mi hijo. Entonces Jesús se enoja, se llena de ira. Oh generación, miren, esta es una exclamación fuerte. No dice acá que Jesús se llenó de ira, no, pero leyendo el versículo, los signos de admiración, te das cuenta que Jesús se enojó. Oh generación incrédula y perversa. Esta es una de las palabras más duras que Jesús ha dicho en toda la Biblia. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Quiero irme de acá, ya no los aguanto. ¿Hasta cuándo es eso? Ya no los aguanto, no aguanto. O sea, Jesús se montó en ira. Se llenó de ira acá Jesús. Pero pregunto, ¿esta era una ira mala? No, era una ira santa.
Es la ira que produce la incredulidad de la gente, es la ira que produce la perversidad de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús era santo y claro, Jesús era el hombre de fe más grande que ha pisado la tierra. O sea, Jesús pues escapa a toda serie humana, ¿no? Entonces la ira santa de Jesús a causa de la incredulidad de la gente. Entonces, dan cuenta, son ejemplos de ira santa que la gente que está en santidad siente también. La gente que está caminando en el camino del arrepentimiento, la gente que está siendo llenada del Espíritu Santo, son iras que uno siente, hermano. Quizá no en la medida de estos grandes hombres de Dios, pero sí, comienza a crecer la ira santa. ¿No? ¿Qué hemos llamado la ira santa? La ira que a Dios agrada, que ese sería un mejor término como te quieras. Entonces, para todo esto, hermano, es importante el dominio propio. Estamos hablando de la ira que no es buena, ¿no? Aparte de la ira santa, cuando nosotros nos montamos en ira, también tenemos, hermanos, que tener dominio propio. ¿Qué dice Proverbios 29:11? ¿Qué dice Proverbios 29:11? ¿No? Vamos a hablar un poquito del dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, como vamos a ver. Dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Quién es el necio? El fosforito, pues. Esos fosforitos que de todo se enojan, de todo reniegan, de todo maldicen, de todo hablan groserías, se enojan con todo el mundo. Esa es la gente que llamamos fosforitos, el necio. Da rienda suelta a toda su ira, rienda suelta. O sea, deja que la ira crezca hasta niveles inconcebibles, ¿no? Deja que su ira se desarrolle y no pare, ¿no? Mas el sabio al fin la sosiega. Entonces quiere decir que si el sabio la sosiega, es porque el sabio es una persona que tiene espíritu de dominio propio. El fosforito necio da rienda suelta a la ira, pero el sabio la sosiega. El sabio sabe dominarla. El sabio puede llenarse en ira, pero dice, el sabio al fin la sosiega. No significa que el sabio nunca tenga ira. Hemos dicho que hay iras buenas, hay iras malas. Pero el sabio tiene la particularidad de que el sabio la sosiega, tiene dominio sobre ella. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Entonces nadie está libre de la ira. El tema es, cuando te airas, cuando te enojas, cuando te irritas, no le faltes el respeto a nadie, no maldigas, no hables groserías, no tengas pensamientos de venganza. Sosiégate y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo es el espíritu de dominio propio, es el espíritu que ayuda a sosegar la ira, dominio propio sobre tu mente. Es el que te ayuda a controlar tus pensamientos, tu imaginación. Es el espíritu que te ayuda, el Espíritu Santo, dominio propio sobre tus ojos, para que tus ojos miren siempre lo recto. Es el espíritu que sosiega tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones. Es el Espíritu Santo. Que tú vas a tener dominio sobre las pasiones que a veces tenemos como humanos que somos. Antes vimos que la ira a veces es producida hasta por la adrenalina, ¿verdad? Entonces, la ira es producida a veces por la misma adrenalina, que es una hormona. Es una hormona, hermano, impresionante. Pero nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a sosegar y a controlar la ira. El espíritu dominio propio es el espíritu que te da a ti control sobre ti mismo, ¿no? Te da control sobre ti mismo. Mire lo que dice Proverbios 16:32. Por eso, si tú eres un fosforito o una persona que sabes que te enojas mucho, que siempre andas renegando de todo, pídele al Espíritu Santo: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a sosegar mi ira. No quiero ser un renegón, no quiero andar amargado, porque la ira a veces nos lleva hacia la amargura, ¿no? Nos llena de amargura la ira. Entonces la amargura es un pecado asociado a la ira. Comienzas por la ira y no paras, y luego, como no paraste, no te contuviste, porque repito, te puedes molestar por algo, pero no te contuviste, entonces te llenaste de amargura. Proverbios 16:32, mira lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, acá no se está hablando de lo que es la calidad humana, que el que tarda en airarse es mejor que el que toma una ciudad. Es decir, tú puedes ser una persona que conquista ciudades, un guerrero, un soldado como esos antiguos, pero según la Biblia, la persona que se domina a sí misma, que tiene control sobre sus impulsos, sus acciones, es una persona que vale más que una persona que puede tomar una ciudad. ¿Te das cuenta? Es una persona más valiosa. Entonces es importante enseñorearnos de nuestro espíritu. ¿Cómo es que nos enseñoreamos de nuestro espíritu? Por medio del espíritu de dominio propio. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, que tiene que ver mucho con controlar la ira, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es templanza? Equilibrio. La templanza es fruto del espíritu, que significa equilibrio, es decir, que no te vas a ir a los extremos. Te puedes enojar un poquito, pero lo vas a sosegar. Te puedes turbar un poquito, pero lo vas a dominar. Puede haber un momento un poquito de desaliento, pero te levantas, te reincorporas. Puede haber un momento, una batalla, una lucha en la cual te confundes un poco por la situación, pero retomas el camino. O sea, se llama templanza, equilibrio. Siempre te mantienes en el centro del camino, nunca te vas a los extremos. ¿Has visto esas personas que son extremistas, que siempre o se van al polo norte o al polo sur, que no necesariamente son bipolares, sino que son muy extremistas para tratar a veces de resolver sus problemas? Es un problema grave, hermano. Tenemos que ser una persona balanceadas y equilibradas. Tenemos que saber enseñorearnos de nuestro espíritu, ¿ya? Entonces, eso lo va a producir el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de dominio propio. A ver, grite fuerte en su casa: yo tengo el espíritu de dominio propio. Diga fuerte: yo tengo el espíritu, diga el espíritu de amor, poder y dominio propio. Diga fuerte: yo tengo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pedro también nos da unos consejos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Pedro nos da una serie de características que tenemos que ir desarrollando. La vida cristiana, el cambio no es automático. Tenemos que disciplinarnos en desarrollar nuevos hábitos. Antes teníamos malos hábitos. Uno de ellos era ser fosforito, enojarnos, hablar groserías, renegar, maldecir. Eso hacíamos antes. Ahora no. Ahora tenemos el espíritu de poder, amor, dominio propio. Y el apóstol Pedro nos da un consejo. Mira, 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mira, añadid a vuestra fe, ¿no? Ya has crecido en la fe, ahora a tu fe añádele virtud. Virtud, que significa excelencia, ¿no? Cuando hagas algo, hazlo bien. Cuando hagas algo, ponle excelencia. Haz las cosas para Dios. Conocimiento, estudia la palabra de Dios. Al conocimiento, mire, dominio propio. Entiende las escrituras, pero ahora desarrolla el dominio propio. Luego, paciencia, la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Pero mira, Pedro nos aconseja que desarrollemos dominio propio. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, son cosas de las cuales tenemos que pensar y en las cuales tenemos que estar en las cuales tenemos que estar enfocados. Ahora, vamos a ver cuándo no es aconsejable la ira. Hay situaciones en las cuales la ira no es aconsejable, ¿ya? La ira no es aconsejable, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿cuándo no es aconsejable la ira? Por ejemplo, ¿han visto esa gente que le llama que siempre tiene berrinches o rabietas? ¿No? Gente que por alguna razón tienen esas rabietas, se llenan de ira, rompen todo, tiran todo, tumban. Después cuando entran en razón dicen ¿qué he hecho? ¿No? Son gente inmadura, generalmente son niños los que hacen esto, o gente madura pero que tiene problemas psicopáticos, gente manipuladora, es gente muy rabietera y muy berrinchuda, ¿no? Los manipuladores hacen cosas para manipular casualmente, ¿no? No me vas a dar mi gana.
yo te voy a enseñar a darme mi gana. Yo te voy, no, hijos manipuladores, hijos que se portan mal y hacen rabietas para que los papás corran a darle lo que quieren, o gente ya adulta, mayor, manipuladores, chantajistas emocionales, que te quieren manipular con rabietas y hacen cosas para que tú corras a esclavizarte a ellos. Ahora, también otra ira que no es aconsejable, hermano, es la ira cuando los padres son injustos con sus hijos. Mira lo que dice Efesios 6:4. Esta es una ira no aconsejable, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, hay padres injustos que descargan su frustración, su ira sobre los hijos, ¿no? Se vengan o tratan de digerir su ira y la descargan sobre los hijos. Maltratan a los hijos, se vuelven padres pegalones, padres castigadores, y son padres injustos. Por eso la Biblia dice, hey, cuidado, padres, no provoques a ira a tu hijo, que no se te pase la mano. ¿Cuál es la cosa qué es lo que tienes que hacer? Tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación. Amonestación es palabra. Tienes que darles palabra y tienes que saber disciplinar. Decía, ¿qué cosa disciplina? No solamente es castigo, azote. Disciplina también significa enseñarle a tu hijo a hacer las cosas correctas. Disciplina. Una persona disciplinada hace lo correcto, sienta o no sienta, hayan condiciones o no. Amonestación, le das palabra a tus hijos. Estás siempre pendiente que tus hijos tengan palabra en su corazón. Pero hay padres que llegan a la casa molestos, enojados, el jefe los trató mal, no les fue bien en su negocio, algo pasó y llegan a hacer un escándalo a su casa. ¿Y qué? Los hijos se llenan de ira. Esa ira no es buena. También en el matrimonio hay mucha ira. Hay muchos esposos indignados. Hay muchas esposas indignadas. El rate o el rango, ¿cómo se dice? La proporción de divorcios en el mundo es una cosa impresionante el día de hoy. ¿Por qué? Por esposos indignados por muchos problemas o equivocaciones de la esposa, y esposas indignadas también por fallos y errores del esposo. Esto se debe a que el esposo no está cumpliendo su deber como esposo, como marido, como padre, como proveedor, etcétera, etcétera. O el esposo se indigna porque la esposa no está cumpliendo su rol de madre, de esposa en la casa. Entonces, por esas cosas hay roces, ¿no? La esposa le echa en cara al esposo, mira que no hay esto, no hay otro, no aquí, no haces esto, no haces el otro, no haces acá. No. El esposo, la mujer se llena de ira, el esposo igual, le dice a la mujer, mira, tú no haces esto. Entonces, hay expectativas insatisfechas. Por eso es importante también que los esposos conversen con sus esposas y viceversa, para también ponerse de acuerdo, ¿no? Hay roles en la familia. Hay roles, que si el esposo trabaja y la esposa no, hay roles definidos. Que si los dos trabajan, hay roles definidos. Eso tienen que ponerse de acuerdo los esposos. Es algo que no se puede enseñar, porque por ejemplo yo te puedo enseñar y darte mi punto de vista. Te puede parecer injusto. Una vez, por ejemplo, en la iglesia, yo dije, ¿no? Que yo dije, por ejemplo, hermanos, los esposos deberían tratar de darle lo mejor a sus esposas. Yo, por ejemplo, digo, todo el dinero, todo lo que puede llegar a mi mano, termina en manos de mi esposa, yo se lo doy todo. Dije, hermano, ahí se acabaron. Eran unas clases que dando sobre matrimonio, ni más vinieron esos esposos. No quisieron, estábamos tratando de ganarlos para Cristo. Entonces ellos dijeron, no, ¿yo qué le voy a dar mi plata a mi mujer? Será para que se gaste todo, y un problemón ese día que yo estaba enseñando eso. Entonces se da cuenta. Entonces ese era mi punto de vista. Obviamente quizá no debí compartirlo de esa manera, pero en tema de roles en la familia, en la casa, el rol del marido, el rol de la mujer, tienen que ponerse de acuerdo ambos, hablar, conversar, dialogar, y ellos ponerse de acuerdo y llegar a un acuerdo y cumplirlo. A veces se ponen de acuerdo los esposos y una de las partes o las dos no cumplen tampoco, se cansan, porque la disciplina es complicada. Es decir, yo me he comprometido con mi esposa a hacer esto, la esposa dice, yo me he comprometido con el esposo a hacer esto,
no hay cumplimiento. Ira, viene la ira, el enojo, se sacan en cara, tremendo. ¿Te das cuenta? Ahora, otra ira no deseable, otra ira no aconsejable, mire lo que está en Proverbios 26, 17. Proverbios 26, 17. Esta es una ira que no aconsejo a nadie. Proverbios 26, 17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como quien toma al perro por las orejas, ¿no? Cuando tú agarras a un perro por las orejas, te va a agarrar y te va a morder. El perro no lo puedes agarrar de las orejas porque se pone bravo el perro. Entonces, si tú dices, estás pasando, te dejas llevar de la ira por pleito ajeno, ¿no? Te metes en pleito ajeno, te metiste en problemas, hermano. Tú ves que hay un pleito ajeno, ponte a orar mejor, ponte a orar y mantente lejos. Me cuenta un amigo mío, por ejemplo, que una vez vio que un joven, un muchacho, más que muchacho, ya un hombre de edad, adulto, digamos, no tan de edad, pero adulto, fuerte, edad más o menos de 30 y tantos, le estaba pegando a su esposa en la calle. La esposa estaba en el suelo y él le daba puñetes en la cara, patadas en el suelo a la pobre mujer. Y mi amigo se mete al pleito, se mete a sacarlo y él no es cristiano, obviamente, y le comienza a pegar al hombre. Es un amigo que no es cristiano, es un amigo de la universidad. Resulta de que él le comienza a pegar al hombre y viene la mujer y le comienza a pegar a mi amigo. Y la mujer y el esposo entre los dos le pegaron a mi amigo. Terminó arañado, sin pelo, o sea, le fue mal y me dijo, ¿sabes qué? Ni más, me dice, si veo que alguien le está pegando, me doy media vuelta y sigo de la mía. La mujer se metió a pegarle a mi amigo por haberla defendido. ¿Se da usted cuenta? Entonces, te metes en pleito ajeno, te metes en problemas, hermano. Tranquilo, tú sé prudente, ponte a orar, haz cualquier cosa, pero no te metas en pleito ajeno. Proverbios 12, 16, mira. Esta es otra ira que no aconsejo. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Bueno, yo tuve una experiencia, te voy a contar, no debía actuar así. Fue un error mío, pero bueno, Dios me guardó. Yo ya era cristiano y bien cristiano. Pero un día estaba yo en mi carrito tratando de cuadrarme. Estaba ahí justo por la clínica Jesús del Norte, esa que queda por Tupac Amaru, por ahí, ¿no? Era de día, en la mañana, entonces yo estaba tratando de cuadrarme. Y pasa un tipo y, hermano, me insultó a todas mis generaciones con las groserías más horribles que tú te puedas imaginar. Mira lo que dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso. Bueno, el hombre me injurió. Son palabras que no son irrepetibles, obviamente, muy feas. Y yo me indigné, hermano, me indigné. Agarré y él se había cuadrado más adelante. Y yo me bajé de mi carro y me paré al costado donde él estaba sentado. Le dije, ¿qué dijiste? Le dije, ¿qué has dicho? ¿Qué me dijiste? Repite. Y él me mira así y me dice, no, disculpa, cuñadito. Me dijo, disculpa, cuñadito. Y le dije, yo no soy tu cuñadito, le dije. No me vuelvas a insultar de esa manera porque, hermano, se me salió como ese viejo. No le dije ninguna grosería yo, pero no debía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínate si ese era un delincuente o si ese era una persona de mal vivir. Ese se bajaba del carro con un cuchillo, una pistola y me podía haber matado. Me tocó uno que me dijo cuñadito. Disculpa, cuñadito. Pero bueno, Dios tuvo misericordia que no me tropecé con un delincuente, con un hijo del diablo que me pudo haber hecho daño. Por eso dice, no. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente, porque la gente injuriosa, la gente maldiciente o alguien que no tiene respeto y te dice cosas feas, por lo general son gente de mal vivir, hermano, drogadictos, alcohólicos, delincuentes, pistoleros. Y ahora que hay tanta gente malvada, que hay tantos muchachos que tienen pistolas, hermano, yo no sé de dónde sacan tanta pistola.
Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces hay que ignorar los insultos, los agravios, las maledicencias. Si alguien te maldice, mejor hay que calmarse. Otra ira que no recomiendo, dice, mira, Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos de los hombres iracundos. ¿Por qué? Porque el hombre iracundo promueve contiendas. Entonces tenemos que alejarnos de ellos. Entonces la ira puede tener consecuencias nefastas. Antes te conté mi testimonio. Pudo haberme ido muy mal a mi hermano. Entonces, ¿por qué? Porque cuando, hermano, nosotros nos airamos, perdemos toda racionalidad. ¿Te has dado cuenta o no? Uno se llena de adrenalina y de pronto tú crees que tu ira es justificable y que es justa y que tienes derecho a irarte y tienes derecho a actuar. O sea, uno pierde racionalidad, no piensa. La adrenalina y la presión sanguínea y no sé qué cosas más hacen que ya no pensemos. Con la ira nos volvemos impulsivos. Y se nos va la mano, se nos va los pies y hacemos cosas pero tremendas, hermano. Nos volvemos impulsivos y automáticamente nos cegamos ante las consecuencias. Cuando uno está en ira no importa nada en ese momento, me refiero a un colerón, ¿no? A un momento de rabia fuerte. Entonces, en ese momento no importa. Entonces, hermano, miren lo que dice Proverbios 19, 19. Proverbios 19, 19, miren lo que dice. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. El de grande ira llevará la pena. Como si tú eres de grande ira, eres muy favorito, eres muy propenso a llenarte de ira, pues vas a llevar la pena, o sea, vas a llevar un castigo, vas a sufrir por tu ira. La ira trae sufrimiento. Hay mucha gente ahorita en la cárcel, que están en la cárcel porque no supieron medir ni controlar ni sosegar su ira y se llenaron de ira, mataron a alguien, hirieron a alguien. Ahora por darle un golpe a una persona te vas a la cárcel, hermano. Entonces el de grande ira llevará la pena. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo sé del caso de un joven iracundo, un joven muy iracundo que siempre, un joven que llevaba una vida bien desordenada, ¿no? Entonces, siempre paraba con ira y el soberbio, hasta que un día se encontró, como dice uno, que era el doble de iracundo que él, ¿no? Si tú te crees que eres el más malo, ten cuidado porque por ahí hay uno que es mucho más malo que el más malo. Entonces resulta que este muchacho le falta el respeto al otro y comienza pues una pelea entre los dos. Y el otro muchacho que era más, ¿cómo se le puede decir? Más violento que y le ha dado con una bota que tenía, esas botas en punta que tenía, le ha dado una patada en el ojo, hermano, y le ha vaciado el ojo. Me enteré de este problema, me enteré hace como 2, 3 años atrás. Lo ha tumbado al suelo y lo ha con esas botas tipo de vaquero que hay, que terminan en punta, con eso le ha dado en el ojo. Adiós, ojo. Ahorita el muchacho está tuerto, y es un muchacho de mal vivir, ¿no? Pues está tuerto, hermano. El de grande ira llevará la pena. Le decían, oye muchacho, tranquilo, ya asociate, cálmate, no, ya, ándate a tu casa. No quiso hacer caso, ahora está tuerto el muchacho. Imagínese usted, por un arrebato de ira. Por eso, si hay una persona que se cree, como se dice, malo, siempre vas a encontrar uno que es más malo. Así es. Por eso el de grande ira llevará la pena. Mejor es sosegarte, mejor es pedirle al Espíritu Santo, Señor. Hay hermanos que le pegan a sus esposas. Eso está mal, hermano, por la ira. Entonces hay hogares que no están caminando por la ira y hermanos, se hacen cosas terribles en nombre de la ira. Hay que tener mucho cuidado, hay que aprendernos a sosegar. Proverbios 22, 24, mira lo que dice también sobre la ira, que es algo muy malo y una consecuencia muy mala de la ira. ¿Qué dice Proverbios 22, 24? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En otras palabras, la ira es contagiosa, se aprende.
sea, cuando, por ejemplo, y esto pasa, pues por eso hoy día ha crecido tanto la delincuencia, el sicariato. Hay tantos muchachos sicarios. ¿Por qué? Porque sus amigos son sicarios, son rateros, son delincuentes, y ellos ya no sienten nada, no les importa matar. ¿Por qué? Porque tienen compañeros, amigos que son iracundos, violentos, criminales. La ira es contagiosa, hermano. Entonces, si tú tienes a tu hijo, que ves que tu hijo, tu hija están andando con una persona iracunda, o tú andas con una persona iracunda, ten mucho cuidado porque la ira contagia. ¿Ya? Entonces, y finalmente dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? No se airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Es que el diablo, hermano, cuando nosotros nos enojamos, va a tratar de sacar partido de nuestra ira. O sea, si tú llegas al punto en que tú ya le das lugar al diablo, se comienzas a maldecir, a agredir a alguien, comienzas a hacer algo más, ahí se va a meter el diablo y te va a dañar, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Había un hermanito, la verdad que era un hermanito muy, hasta cierto punto, ¿cómo te puedo decir? Su manera de hablar, él paraba con su Biblia, ¿no? Con su Biblia. Y te hablaba así, y íbamos a evangelizar con él, y parecía una persona tan, como se puede, tan dulce, tan santo, tan lindo, y se le veía tan bien, pero ¿sabes qué pasó con este hermanito? Un día se llenó de ira. Un día se llenó de ira y agredió a alguien, y terminó en Lurigancho, hermano, siendo cristiano. Parece que dejó de orar, ¿no? Y un amigo mío, pastor, que había ido a la cárcel a predicar, me dijo, varón, me dice, Rubén, ¿tú sabes a quién lo vi en la cárcel? A fulano. ¿Qué? Le digo, él sí, me dice, ¿por qué? Porque se había montado en ira, y se había llenado de ira, y había agredido a una persona, le había mandado creo que al hospital, le golpeó en la cara, la cabeza, ¿se da cuenta? Entonces, no deis lugar al diablo. Entonces, este hermanito que pudo haber tenido una vida feliz, tranquila, ¿qué pasó? Agredió a una persona, ¿dónde terminó? En la cárcel de Lurigancho, ahí, durmiendo en el suelo, en medio de la inmundicia. Dice que estaba todo cochino, con la cabeza llena de tierra, cochino, abandonado estaba. Ni deis lugar al diablo. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermano. La ira es un tema muy delicado, es un tema con el cual tenemos que lidiar. A veces nos llenamos de ira por cualquier cosa, por mucho tráfico o por tantas cosas, hermano. Tenemos que tratar de sosegar, tenemos que orar en lenguas, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que pedirle a Cristo que nos llene del espíritu de poder, amor y dominio propio, porque es un tema muy delicado. Amén, pueblo de Dios, gloria al nombre de Jesús. Agradecidos a Dios por este tema número 2. ¿Cómo lo hemos titulado? Lo hemos titulado Ética Cristiana, Consejos Éticos y Morales, parte 2. Hemos hablado la primera parte de la mentira. Hoy hemos hablado de la ira. Hemos hecho un estudio extensivo sobre la ira. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que evitar y cómo tienes que orar. Oremos entonces. Querido Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú en tu inmenso amor nos enseñas tu palabra, nos das luz, nos das entendimiento para poder enseñar y aprender, Cristo. Ahora rogamos, te entregamos nuestro carácter, nuestro temperamento, Señor, para que tú nos ayudes a no ser iracundos, para que tú nos unjas con tu Espíritu Santo para aplicar y tener dominio propio, para hablar apropiadamente, para no hacer caso de las injurias, para no airarnos a tal punto de que perdamos los papeles y ofendamos, iramos o hagamos algún daño a alguna persona. Porque el de grande ira llevará la pena, y si añade violencia añadirá nuevos males. Señor, queremos rogarte que nos llene el Espíritu Santo y nos hagas mansos, Señor, mansos como Jesús. Mansos a tal punto, Padre, que ni siquiera andemos quejándonos, ni renegando, ni irritados por ningún motivo, que seamos mansos, que andemos en santidad delante de tu presencia y en justicia delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ruego, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo para sanidad, derrama tu Espíritu Santo
para la destrucción de enfermedades, insomnio, dolores, inflamaciones. Derrama tu Espíritu Santo para liberación. Destruye a todos los demonios que se meten a sus casas de tus hijos. Destruye a la oruga, al saltón, al revoltón, a la langosta, al devorador. Destruye a todo espíritu inmundo que quiere destruir las familias, que quiere aprovecharse de nuestros errores para dañar a tu pueblo. Padre, destruye. Ata al hombre fuerte, reparte el botín, Cristo. Ata al hombre fuerte y reparte el botín, y llénanos de esa gracia majestuosa. Llénanos de esa gracia tuya maravillosa. Llénanos de ese amor precioso tuyo, Señor. Que podamos ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso para nuestras almas. Te damos gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y amén y amén. Y nos vemos este domingo, hermano. Esta es la vez número ¿cuánto? Enésima. Honra a Dios con tu puntualidad. Acuéstate temprano el sábado, punto despertado temprano, ora y ven puntual a la casa de Dios. Da buen testimonio. Es importante que lo hagamos así. Ahí estamos con el favor de Dios este domingo. Entonces, este domingo seguimos con nuestras clases de guerra espiritual, que va a estar tremendo, hermano. Así que no se lo pierda, ¿ya? Tenemos mucho que aprender. Vaya a la casa de Dios, vaya contento y Dios nos va a bendecir. Cuídese mucho y el amor de Dios sea con todos ustedes. Amén.